Padre Celestial, gracias por este día más de vida que nos regalás, Señor. Gracias por permitirnos llegar acá, Señor, a tu casa. Señor, gracias por la alabanza, gracias por la Santa Cena. Gracias por, Señor, prepararnos para este momento, Señor, que es el más importante. Te pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, nos prepares y nos predispongas a poder escucharte, Señor, y Señor, que podamos estar sacando una aplicación, una enseñanza, algo para nuestras vidas, algo que sea de utilidad, para que podamos aplicar de cara a nuestra vida cotidiana, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas a todos aquí y en la regreso de nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Mientras voy preparando la tablet, ya la cosa se contable, ya era, la primera vez tenía que venir con un impreso, y ahora es todo más... Bien, ahí está. Bien. Esto es un poco más tecnológico, ¿no? Ahora sí tengo mi Biblia chiquitita de 2001 que la tengo, está toda rota, pero bueno, tengo mucho cariño. Y nada, como les decía, siempre cuando uno tiene que predicar, tiende a predicar algo temático, ¿no? Una aplicación temática como la que vamos a ver hoy, es siempre el punto más difícil es encontrar el tema, justamente. Porque uno tiene que decir, bueno, pero señora Blanque, decime qué tengo que transmitir, qué tengo que aprender para poder hacer una estructura y poder sacar una enseñanza, ¿no? Una aplicación y poder compartirla. Cosa que en el dispositivo no, pero en el dispositivo vos tenés ahí el pasaje, vos tenés que estudiar ese pasaje y no te mueves de ahí. Siempre es difícil entonces la aplicación temática. Pero hoy tuve una ayudita. Hoy tuve una ayudita, ¿no? Y esto es un día especial, distinto del segundo domingo que no es normal, por lo menos para todos, que es el Día del Trabajador. Así que adivinen de qué voy a hablar, del trabajo. Así que les comento un poco. El trabajo es aquello que nos borra la sonrisa de la cara cuando comienza el día lunes y que la recuperamos el viernes o el sábado al finalizar el día. Es como que la sonrisa se toma vacaciones durante el lunes al viernes, ¿no? Y después puede terminar. Y está todo el fin de semana. Y después vuelve de vacaciones. Y empezamos el lunes, la sonrisa desaparece. Es aquello que nos desgasta tanto física como mentalmente. O nos somete a situaciones difíciles, muy difíciles, o situaciones muy divertidas. Depende del trabajo, depende de la situación, depende de lo que sea. Puede ser divertido o no. Pero siempre es desgastante. El trabajo es aquello que en su ausencia produce felicidad en cualquier persona. Y por lo que la única vez que festejamos con el trabajo es justamente en un día como hoy, 1 de mayo, exceptuando que sea domingo, ya que para todos es un feriado inútil. ¿No? Trabajamos, no hacemos nada, bueno, estamos y sí, domingo no trabajamos, así que nada, no sirve. 1 de mayo, domingo no sirve. Pero bueno, lo importante es que hoy es el Día del Trabajador. Yo les dije feliz día a todos, feliz día a todos. La luna dice, feliz día a todos. Y lo que vamos a ver es algo un poco más serio acerca del trabajo, y dice así. Más allá de todo esto, lo cierto es que el trabajo es tan antiguo como la tierra misma. Tal vez muchos lo saben, tal vez muchos no, pero la verdad es que el trabajo en este planeta tiene sus orígenes en la creación del hombre. Por lo menos el trabajo que se le dio al hombre tiene sus orígenes justamente con su creación. Y acompáñenme por favor a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. En el capítulo 1, donde vemos paso por paso, detalle por detalle, la creación. Génesis capítulo 2, lo que nos hace es como un resumen de todo. Y nos dice lo siguiente en el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿qué es el trabajo? Vamos a empezar por el principio, ¿no? El concepto. ¿Qué es el trabajo? Mucha gente cree que el trabajo es un castigo de Dios hacia el hombre por haber pecado en el huerto de Edén. El hombre luego de pecar es condenado por siempre a trabajar y esforzarse por conseguir su propio sustento material. Es entonces un factor negativo consecuencia del pecado. Esta es una postura. No digo que la tengamos, pero sí que hay gente que lo cree. Pero la realidad es que es una postura errónea. El trabajo no es un castigo. El trabajo no es un castigo. Recién leímos en Génesis capítulo 2 que encontramos una palabra muy interesante. La palabra es labrar. La palabra es labrar. La palabra utilizada en el original que se escribió, ¿no?, en el Antiguo Testamento es abad, cuyo significado es trabajar en un sentido amplio, en un sentido general. Por aplicación, en este caso significa servir, arar, cultivar, etc., ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es que la palabra que significa que el hombre tenía que trabajar. Por ende, acorde a Génesis capítulo 2, Dios creó la tierra, versículo 4, creó al hombre, versículo 7, y plantó el huerto de Edén, versículo 8. Puso al hombre allí y le asignó la tarea de labrar la tierra, versículo 15. Cronológicamente, entonces, esto fue antes de la desobediencia del hombre, porque lo puso en el huerto de Edén y le dijo labrar la tierra. ¿No? ¿De acuerdo? Labrar la tierra, trabajar la tierra, cultivarla, ararla. Para reforzar el concepto, podríamos tomar también la palabra guardarse, que aparece en el versículo 15. Llamar, llamar, no sé cómo se pronuncia CH en hebreo, ¿no?, pero en su original significa acercar, guardar, proteger, cuidar. Adán no solo era el labrador del huerto del Edén, sino que también su guardián. Entonces, ¿qué es el trabajo? Si no es un castigo, ¿qué es? Bueno, el trabajo justamente es una responsabilidad dada por Dios hacia el hombre. No obstante, el pecado que ingresó en el mundo por el hombre provocó que las condiciones sumamente favorables que Adán tenía en su contrato laboral con Dios cambiaron rotundamente en contra suya. Y ahí sí está la dificultad, el grado de dificultad, de esfuerzo que nos demanda el trabajo por causa del pecado. El pecado cambió totalmente la esencia del trabajo y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar y esforzarnos demasiado. Si te vuelta a la página de acompañamiento de Génesis 3 para ver este momento, este lamentable momento que la humanidad sufrió. Íbamos a trabajar, íbamos a estar ahí cultivando la tierra, íbamos a tener todo fácil, íbamos a trabajar, pero iba a ser más sencillo, y sin embargo el hombre peca. Y en el versículo 17 dice: al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, escuchen, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ahora se entiende? No es un castigo del trabajo, es una responsabilidad, pero el castigo justamente del hombre tornó el trabajo prácticamente doloroso, como dice ahí, con esfuerzo, muy difícil, dificultoso, espinos y cardos vamos a producir, ¿no? Y además vamos a estar con el sudor de nuestra frente. Conozco mucha gente de acá que trabaja y trabaja hasta el cansancio para poder obtener el sueldo a fin de mes o en la quincena como cobren, y les preguntás, che, ¿qué onda el trabajo? ¿Cómo te fue hoy? Estoy muerto, no puedo más. Y hay gente que no. Yo estoy de este lado donde está sentado en una computadora todo el día en una oficina con aire acondicionado, pero ¿sabes qué pasa? La mente te mata. Yo termino con la mente hecha torta. No puedo más. Al final del día, físicamente estoy bien, pero la mente no quiero hacer más nada. No me hablen, quiero dormir. Quiero dormir. Pero eso es lo que provocó el pecado. El pecado nos llevó a esta instancia de dificultad,
nos lleva a esta instancia de esfuerzo, de matarse laburando, porque es la única forma en que podamos conseguir el sustento, como está acá en Génesis capítulo 3. Es el desgaste físico y mental que produce el trabajo en nuestros tiempos, y todo eso fue producto del pecado. No fue el origen, pero sí fue una consecuencia brutal y permanente en la vida del hombre. Bien, ahora que sabemos qué es el trabajo y su origen, vamos a ver entonces qué nos dice Dios acerca del trabajo y también qué nos pide. Y por eso vamos a ver tres preguntas. Y ese es el formato y la estructura del mensaje, ¿no? Tres preguntas. Vamos a ver la primera. La primera pregunta es: ¿quiénes debemos trabajar? Yo dije feliz día a todos, porque en un sentido amplio, pero esta respuesta, a esta pregunta, digamos, la respuesta sería todos. Todos. Para fines prácticos, vamos a ir delineando entre el servicio a Dios en la iglesia y el trabajo fuera de ella, con fines materiales como lo conocemos. Pintar, estar en la oficina, albañil, empleonería, un montón de rubros y profesiones, ¿no? Entonces, para esta última, o sea, para todo este rubro material, digamos, el trabajo, todos en edad de trabajar deben hacerlo. No le vas a pedir a Martu, a Juani, no sé, le vas a pedir a Mateo que trabaje. Todos, pero todos los que estamos en edad de hacerlo, jóvenes adultos, digamos, y en adelante, todos debemos trabajar. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque ya no hay maná del cielo que cae para alimentarnos. No te va a caer un plato por la ventana, no va a salir un plato de comida o un paquete con ropa. No te va a llegar nada del cielo, no lo vas a poder esperar así: Señor, ayúdame, alimentame, vestime. No va a pasar. Hay que buscar trabajo cuando se tiene edad suficiente. El sustento y abrigo Dios lo otorga mediante el trabajo. Y escuchen lo que dice Pablo respecto a esto, y por favor acompáñenme. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. El sustento, el abrigo, la comida, todo lo que sea para suplir las necesidades, la tenemos que conseguir mediante el trabajo. Dios te lo da, sí, pero Dios te da el trabajo para que vos puedas suplir esas cosas. No lo esperes sentado, no va a pasar. Segunda Tesalonicenses, versículo 3. Escuchen lo que dice en el capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros, escuchen, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, es decir, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en ajeno. A los cuales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Una de las palabras griegas que se utiliza para el trabajo, para trabajar, es ergasomai. Y en este caso es muy interesante ver, yo no la voy a decir ahora, pero encontré otra palabra que justamente tiene la raíz en el ergasomai. Escuchen lo siguiente: dice, podemos tomar el aspecto material del trabajo en este sentido, el cual, en que el resultado del trabajo nos brinda la comida y el abrigo necesario para poder vivir, ¿no? Como lo vimos recién. Sea que trabajes en una empresa, siendo empleado, jefe o dueño, lo que fuere, por tu cuenta, en diversas profesiones, o en la iglesia, la recompensa hoy por hoy, ha dicho esfuerzo, es el dinero con el cual podremos comprar los elementos necesarios para vivir. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso es algo que vemos en la actualidad. No es que vos trabajás y te van a dar un plato de comida. Trabajás y te dan dinero y con eso vos lo administrás de una manera que sea la adecuada para poder vivir. Y aclaro en este sentido que cuando hablamos de la iglesia nos referimos a la gente que trabaja a tiempo completo en la iglesia, como por ejemplo el pastor. En este pasaje
además, no solo vemos que hay que trabajar, sino también una de las consecuencias de no hacerlo. Este pasaje que dice que el que quiere comer, que trabaje. El que no quiera trabajar, que no coma. Pero además dice que el que no trabaja, el que vive desordenadamente, porque si no trabajas, vivís desordenadamente. Que el que no trabaja, ¿saben lo que pasa? Se entromete en lo ajeno. Se entromete en lo ajeno. Y esta frase representa la palabra en su original griego que es pelergasomai, ahí venía la raíz, que literalmente significa trabajar alrededor, trabajando alrededor. Es decir, tomando en cuenta de la palabra, de las partes de la palabra que la componen, peri, que es alrededor, y el gasomai, que es trabajo, lo que significa es preocuparse más de lo debido acerca de algo, desperdiciando el propio trabajo, estar entremetiéndose en o metiéndose con los asuntos de otros. Es decir, dejar de mirar tus cosas y te metes en lo demás, en las cosas de los demás. Según el diccionario, entrometerse significa participar en un asunto ajeno, dando opiniones, consejos o interacciones, o actuando como intermediario, sin que le corresponda o sin tener derecho a ello, por no habérselo pedido nadie. Veo a estas personas que van y se meten y digo, ¿qué te metes? No te pedí permiso, no te di nada. ¿Se entiende? Es un poco eso. Si no trabajás, ¿sabes? Te vas a empezar a meter con otros. Si no trabajás, te vas a empezar a meter en las cosas de los demás. Vas a empezar a hacer cualquier cosa. No vas a estar produciendo, no vas a ser una persona productiva. Ni materialmente ni espiritualmente, y ahora lo vamos a ver después. Proverbios 6 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así tendrás tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. Y este es uno de los pasajes que más le gusta a las madres, ¿no? Para despertar a sus hijos. Perezoso, levantate. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué sigues durmiendo? Levantate. A mí me encanta la parte donde dice un poco de sueño, un poco de dormitar, ¿no? Todo nos gusta eso, dormir, estar tranquilo en la cama, y cuando llueve más, y cuando hace frío más todavía, te tapas, estás abrigado. Pero acá la idea no es esa, la idea es que decir, no seamos vagos. No estés durmiendo todo el día, ¿qué haces? ¿Por qué no vas a laburar? ¿Por qué no vas a trabajar? ¿Tenés idea para hacerlo? ¿Por qué no lo haces? Es bíblico. Es bíblico. Hay un famoso refrán que dice que mente vacía, oficina del diablo. Y no solamente puede referirse a lo espiritual, en lo cual debemos mantenernos en un constante aprendizaje sobre Dios y sobre su palabra a lo largo de la vida, sino que también podemos considerar la siguiente regla: menos trabajo, mayor ocio. El ocio constante es tremendamente dañino para el Hijo de Dios, y Pablo nos anima a que lo combatamos. En 1 Tesalonicenses 5, primera parte del versículo 14, no lo busquen, pero si quieren pueden hacerlo, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hay una parábola, no la vamos a leer, solamente se la voy a comentar por encima, que nos dejó el Señor Jesús, que es la parábola de los talentos. La mayoría la conoce, ¿no? Que un señor rico le da talentos, es decir, monedas, a tres de sus siervos. A uno le da más, a uno le da un poco menos, de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno, ¿no? Y le dijo, vayan y hagan ganancia con lo que tienen. Y estas personas, el que tuvo más, que eran 5, creo que eran 5 talentos, fue y ganó otras 5 más, o sea, 10 en total tenía. Otro que tenía 3, le dieron 3 más, o sea, 6. Y otro que tenía 1, pero tenía talento, que fue lo que hizo, lo escondió en la tierra, para que nadie se lo robe. Entonces cuando llega el Señor le dice, ven, muy bien vos, me ganaste 5 más, 5 talentos más. Pasá, quédate con eso. Entra en el negocio de tu Señor. Al de 3, también, muy bien, 6, perfecto. ¿Y vos? Y no, yo tenía miedo, porque la verdad que me lo podían sacar, y la verdad que no quise hacer nada, tomá, esto es tuyo, con lo que me diste yo te lo doy, te lo doy, así como está. No lo trabajé, no hice nada. Y le dice, mal siervo. ¿Por qué? Porque por lo menos, si estabas tan temeroso algo, podrías haberlo dejado el dinero en los bancos para tener intereses. Por lo menos algo que vas a ganar. No te ibas a presentar por lo mismo que te di. ¿No? ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Le sacaron el talento y se lo dieron el que tenía más. Eso es un poco lo que pasa hoy en día.
El Señor nos da capacidades, nos da talentos, nos da un montón de cosas. El tema es nosotros, cuando estemos frente a Él, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a llevar? Obviamente nada material, pero sin trabajo, el fruto del trabajo. Cuando uno dice, bien, llevo 10 talentos, bien, perfecto, ¿cuánto te dieron? 5, ganaste 5, muy bien, excelente, trabajaste, te esforzaste. ¿Se entiende la idea? Es decir, si a vos te da algo, Dios te da algo, no lo dejes guardado ahí, no lo desperdicies, porque se llama desperdiciar, justamente esa es la acción, desperdiciar lo que te dan. No lo tocas, no lo perdés, pero no trabajás. Y ahora los jóvenes, los más jóvenes, si sos joven y vivís con tu familia, déjenme decirles que tienen la obligación para con sus padres en ayudar lo que haga falta dentro de la casa. A mí me cuesta entender esto muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿En qué sentido? La obligación, bueno, la Biblia nos enseña que tenemos que obedecer a nuestros padres, honrarlos. En este sentido, ¿qué es? Andar a sacar la basura, limpiar acá, ordenar tu cuarto, todas esas cosas que parecen tontas, que parecen nimiedades, o sea, cosas sin mucha importancia, son importantes. Limpien la casa, ordenen, no sean una carga para sus padres, sino justamente hagan todo lo contrario, liberen a sus padres de una parte de esa carga que tienen todos los días, ¿no? ¿Se entiende? Entonces todos estamos trabajando, en cierta medida, yo no medida. Las madres me aplauden porque dice que es genial, pero los chicos es. Pero es así, hay que obedecer, hay que trabajar en la casa y hay que ayudar a nuestros padres, porque si no vamos a ser una carga para ellos también. Efesios 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y obedecer a nuestros padres es justo. Ahora bien, todos tenemos que trabajar sirviendo a Dios. Para eso están los ministerios en la iglesia y para eso tenemos el mundo para evangelizar. Sea que Dios te dé capacidades y dones para ejercer en la iglesia o que con ellos salgas a las misiones, todos trabajamos y debemos hacer la obra de Dios. Hebreos 12, versículo 28 dice: así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Acá la palabra sirvamos en este versículo viene del griego latreuo, proveniente de latris, que significa ministrar, rendir homenaje, un servicio, un culto. 1 Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Hechos capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. O sea que trabajando en este sentido más, en un plano más un poco dentro de la iglesia, tenemos dones, tenemos talento, tenemos cosas que Dios nos dio para trabajar. Tenemos que salir, porque es una ordenanza que Jesús nos manda, salir y ser testigos suyos en todo el resto, o sea, evangelizar. Y además, obviamente, tenemos que trabajar justamente y ser buenos administradores en la multiforme gracia de Dios. En definitiva, para cerrar esta pregunta, hasta este punto, no hay excusa válida para no trabajar, no hay excusa válida. Trabajo es justamente lo que hay, el problema es la falta de trabajadores. Por esa misma razón, Dios nos exhorta a que trabajemos, porque de esa manera podemos vivir ordenadamente, tal como vimos en Primera Tesalonicenses. A Dios no le agrada que un hijo suyo viva de forma desordenada. Y justamente no trabajar significa eso, vivir de forma desordenada. Entonces, la primera pregunta es: ¿quiénes debemos trabajar? Absolutamente todos. En algunos aspectos, en algunas áreas, otros en otras, depende de la edad que tengas, pero todos debemos trabajar. Segunda pregunta: ¿para quién debemos trabajar? ¿Para quién debemos trabajar? Y parece muy obvia la respuesta. Yo creo que el 99,9% de nosotros habrán pensado ya la respuesta y es correcta. Y si bien lo es, y la respondimos implícitamente en el punto anterior, hay un análisis de la misma que debe ser considerado. Y acá yo lo que voy a hacer énfasis es en otra cosa, más que en la respuesta misma de ¿para quién debemos trabajar? Y sí, ya lo sabemos, para Dios. Pero escuchen esto que es importante, una problemática con esto. Hay una problemática si decimos que trabajamos para Dios, la realidad no lo refleja. Y vamos a ver un poco esto.
Mateo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Un versículo recontra reconocido, muy conocido, todo el mundo creo que acá lo escuchó alguna vez. Y este versículo se usa siempre para este tipo de mensajes, ¿no? De enseñanzas. ¿Vas a comer? ¿Vas a beber? ¿Vas a hacer otra cosa? Hacerlo todo para la gloria de Dios. La palabra seis, del griego poieo, significa en un sentido estricto poner, practicar, prestar, procurar, producir, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía varias palabras más, pero bueno, decidí cortarlo ahí. Entonces, todo lo que hagamos, absolutamente todo, y todo es todo, es un absoluto, es todo, no hay nada fuera de ese todo. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo con el fin último de glorificar a nuestro Señor. Esto incluye el trabajo en el cual nos desempeñamos cotidianamente, fuera, y también el que desempeñamos cotidianamente dentro de la iglesia. Todo lo que hagamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, el trabajo, digamos, cualquier trabajo de la empresa, donde sea, evangelizando, todo lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer para glorificar a Dios. Si no lo estás haciendo, estás fallando. ¿Está? Es un absoluto, es una ordenanza, no hay vuelta, no hay excusa, no hay gris. Acá. ¿Lo haces para Dios o no lo haces para Dios? Efesios 6. Acompáñenme, por favor. Efesios 6. Vamos a ver un poquito más detallado esto. Siervos, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor. Con temor y temblor. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Se entienden? Estos tres versículos tenemos con sencillez de corazón como a Cristo, en el versículo 6, sino como siervos de Cristo, y en el versículo 7, como al Señor. Entonces queda más que claro que todo lo que hacemos no solo para la gloria de Dios, somos siervos suyos. Toda persona que trabaje debe hacerlo para Dios, vuelvo a recalcarlo. Él es quien provee de todo trabajo y a quien le vamos a rendir cuentas. Por supuesto, como bien dice también Efesios 6, en la otra parte dice, tenemos otros amos o jefes a los cuales estamos sirviendo en la tierra, ¿no? En esa época en la que se está escribiendo Efesios, no existían las empresas como las conocemos ahora. No había fábricas, ni sindicatos, ni organizaciones laborales, ni nada de ese estilo, ¿no? Por ende, lo que se refiere a siervos y lo que se refiere a amos, en realidad lo podemos traer a un contexto actual en el que serían trabajadores y jefes. Trabajadores y jefes. Estos jefes son personas físicas. Yo tengo jefes, ustedes también tienen jefes. Incluso si uno trabaja de forma independiente, es su propio jefe, ya que debe trazar sus objetivos y exigencias, tanto para él como para sus empleados. O sea, siempre te vas a regir por algo que te exija, ¿no? De un objetivo superior. Pero es una obra de Dios que nos sometamos a toda autoridad humana, y esto nos deja fuera a nuestros supervisores, gerentes, directores, etcétera, etcétera, etcétera. Es una obra de Dios que nos sujetemos, nos sometamos a toda autoridad humana. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 18, no lo busquen, dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y acá, ¿quién tiene un jefe que es insoportable? ¿O quién tiene un compañero ahí que es insoportable en el trabajo? Y todos levantaríamos la mano, ¿no? Hay gente así, hay gente que estamos encima de uno y es insoportable. Son difíciles de soportar. Pero ¿saben qué dice acá? 1 Pedro, que estemos sujetos con todo el respeto a nuestros amos, a nuestros jefes. Es difícil, es muy difícil. Sobre todo cuando tenés que seguir las órdenes de esa persona insoportable. Realmente es muy difícil. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y no lo vamos a ver, no lo vamos a leer, pero este pasaje de 1 Pedro capítulo 2, después está diciendo que debemos
soportarlo, debemos hacer el bien, y si nos hacen mal, obviamente Dios le va a agradar que nosotros vamos a seguir siendo firmes y fieles a Él, ¿no? Porque estamos viendo que por más que le decían de todo, Él seguía haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, es un pasaje interesante, después léanlo si quieren. Nosotros debemos trabajar y debemos respetar las autoridades, no importa cómo sean, si son malos, si son buenos, si son insoportables, no importa. Es un mandato de Dios que debemos respetar y sujetarnos y someternos. Pero aún así, obviamente debemos obedecerle, pero por supuesto siempre y cuando, y acá está la excepción, siempre y cuando esa persona no te haga pecar. Hay trabajo donde decís, no, mentire que está bien, tenemos que ganar esto, tenemos que aumentar el sueldo, tenemos que hacer tal cosa, mentirle al proveedor, engañarle a hacer tal cosa, pisar una cabeza por acá, murmurar contra en fin, un montón de cosas que muchos trabajos lamentablemente existen y que no son propicios para un hijo de Dios, no son propicios. Entonces, por supuesto, en esos casos no tienes que sujetarte, porque tener un jefe que es superior a todos ellos, que es Dios, y si vas a apoyar al jefe de todos, no tiene sentido, ¿no? Entonces, por supuesto, evitar los trabajos que son complicados, y eso lo vamos a ir viendo un poquito después. Pero también, ojo, una cosita, tengan cuidado también los que son jefes cristianos, porque Dios también tiene algo para decirles a ellos. O sea, los empleados, los que trabajan en relación de dependencia, ¿no? Tienen sus jefes y tienen que someterse a eso. Pero los jefes cristianos, escuchen lo que dice Colosenses, versículo 1 del capítulo 4. Amos, o sea, en este caso jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, jefe en los cielos, un director, alguien que te está gobernando en los cielos, ¿no? Está hablando de Dios. Y acá volvemos a la respuesta principal, o sea, la premisa de este punto, que es, ¿para qué debemos trabajar para Dios? Hermanos, ustedes los jefes de sus empresas, traten a los empleados de la manera más justa y recta que sea posible. Obviamente todos tenemos fallas, todos tenemos defectos, nos podemos equivocar, pero siempre que sea posible, hacer lo justo y recto con todos ellos. Porque también ustedes tienen un jefe que es Dios. Creo que la mayoría de nosotros pensamos la misma respuesta, como le dije, el 99,99% habrá pensado lo mismo, ¿no? ¿Para quién debemos trabajar? Si contamos la respuesta de todos los cristianos y las comparamos, vamos a darnos cuenta que todos tienen razón. Dios es el jefe de todos. Hay que trabajar, hay que servir al Señor. Y acá está donde yo quería llegar con el análisis. Sin embargo, lo trasladamos a la realidad y no es tan así. Nos damos cuenta que la mayoría de los cristianos, o una gran parte de los cristianos, no vive de esa manera. Que son solo palabras, que son solo hechos, perdón, que son solo palabras que los hechos no lo demuestran. Obviamente las palabras se las lleva el viento, ¿no? Por su fruto los conoceréis. Mostrame, si es cierto lo que estás diciendo, mostrame, ¿no? Si decís que trabajás para Dios, perdón, me comí una partecita. Si cada creyente dice trabajar para Dios, ¿por qué entonces no se ve reflejado? Y esa es la problemática. ¿Por qué no se ve reflejado en muchas personas? Y yo les voy a decir el porqué. El problema no es que no sepamos, o sea, la ignorancia. La respuesta la sabemos, debemos trabajar para Dios, todas la sabemos. El problema es que no tenemos claras nuestras prioridades. No tenemos claras nuestras prioridades. Y ahora sí, si decís que trabajás para Dios, pero te importa más satisfacer a tu jefe que al Señor, a tu jefe terrenal que al Señor, incluso pecando, como lo vimos recién, incluso pecando para lograr su favor, el favor de este jefe, entonces Dios no es el jefe de tu trabajo ni de tu vida, no lo es. Si lo que te importa es obtener dinero a toda costa u otras cosas materiales y lograr el éxito, lograr la fama, ascender, no sé, lo que sea, pisando cabezas si es necesario, llegando incluso a explotar a los empleados también, o haciendo cosas deshonestas, no es Dios el jefe de tu trabajo ni de tu vida. No lo es. Por más que vos digas que lo es, no lo es. Si siendo empleado o siendo jefe te preocupa más que cualquier cosa trabajar, llegando a descuidar a Dios, es decir,
no aprender su palabra, no tener un tiempo devocional especial, íntimo con Él, no orar, no tener tiempo para orar tampoco, no asistir a la iglesia, no trabajar en la iglesia, sirviendo los ministerios, etcétera, etcétera. Tu vida es el trabajo material y lo que querés es llegar y tener más y más. No es Dios el jefe de tu trabajo y de tu vida, no lo es, no lo es. Y acabo de repetir lo mismo, por más que digas, sí, alabas al Señor, yo quiero servir, le sirvo, y no lo es, no lo es. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6, tengo problemas con las S. Mateo capítulo 6, por favor. Y en este contexto en el que estamos viendo que debemos trabajar para Dios, debemos ponerlo en primer lugar, jefe de todo, y no desviarnos, o sea, tenemos que tener claras nuestras prioridades, de que Dios está primero y no nuestro jefe, no el dinero, no lo que sea. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6. En el versículo 25 dice: por tanto os digo, está hablando el Señor, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Voy a terminar con una pausa y digo, la palabra griega para afanéis es merinao, que significa preocuparse por, tener ansiedad de. No os afanéis por vuestra vida, sigue, dice, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Recuerden, afanar es ansiedad, preocuparse en demasía por. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, el más rico de todos los reyes, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, no os preocupéis demasiado por, no tengas ansiedad de, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Lo estamos viendo hoy en la Santa Cena. Dios siempre provee, Jehová Jireh. Dios está proveyendo a sus hijos. No va a dejar caer lo justo, no va a dejar que vos pases miseria y hambre, te mueras de hambre justamente por el trabajo. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los incrédulos buscan esto, se afanan por esto, y dice, yo voy a trabajar, y el objetivo de mi vida es llegar a ser presidente de una compañía multinacional, el objetivo de mi vida es llegar a ser presidente de un país, el objetivo de mi vida es, no sé, cualquier cosa vana. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, de lo material, de la comida, del alimento, Él lo sabe. Y esta es digamos, una mini aplicación que tiene justamente este pasaje. No te afanes por esto, no te afanes por lo material. Vos estás trabajando para Dios, vos sos un siervo de Dios y trabajás para Él y por Él, por supuesto. Y acá está en el versículo 33 una verdad muy grande que dice, no te afanes, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todo lo material, todo lo que vos te preocupás, te afanás, te genera ansiedad y demás, todo eso va a ser añadido. Va a ser añadido. ¿Cómo? Yo lo puedo hacer. No preguntes cómo, Él lo va a hacer. Pero si vos buscas el reino de Dios y su justicia, primero que da la idea de un orden, ¿no? Y acá están las prioridades. Si vos ponés a Dios primero en tu vida y trabajás para Él, y todo lo que haces lo haces para darle gloria, quédate tranquilo que todo lo material después va a venir, va a ser por añadidura. Lo va a ser. Lo dijo Cristo. Es una promesa. Lo vas a tener. Por supuesto, todo lo que necesites, no lo que vos quieras. Pero vas a tener, no te va a faltar el techo, no te va a faltar la comida, no te va a faltar nada. Como dice Pablo en 1 Timoteo, así que teniendo sustento y amigos, estemos contentos con estos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Para quién trabajamos?
para nuestro amo del dinero, para nuestro amo nosotros mismos, para nuestros jefes terrenales o para Dios? Preocuparse por tener un trabajo está bien. Obviamente, si estás desocupado, no tenés trabajo, no tenés empleo, movete. Como les dije al principio, no podés esperar que del cielo caiga todo. Te tenés que mover, tenés que buscar un trabajo, trabajar, preocuparte por trabajar y por hacerlo bien. Porque vamos a estar obedeciendo a Dios, como vimos ya antes. Pero aferrarse al trabajo por miedo a perder el sustento material o por el simple hecho o placer de trabajar a tal punto que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, eso está mal. ¿Por qué nos aferramos a las cosas a los trabajos que nos perjudican? ¿Por qué lo hacemos si sabemos que no? Porque lo peor de todo, ¿saben qué es? Es que lo sabemos, nos damos cuenta que está mal. Y nada más exacto para definirlo, como lo dijo el Señor en el pasaje de Mateo, que hombres de poca fe. Si sabemos que está mal ese trabajo, si sabemos que nos va a perjudicar la relación con Dios, o no vamos a poder darle la gloria a Él como debe ser, ¿para qué aferrarnos a esos trabajos? ¿Por qué descuidamos a Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué descuidamos a nuestra familia? Porque por ahí estamos muy pendientes del trabajo y descuidamos a nuestras propias familias. Y pasa muchísimo. ¿Por qué descuidamos a la iglesia? Descuidamos los ministerios, descuidamos el trabajo que tenemos, el servicio a Dios en la parte, digamos, espiritual en la iglesia, por así decirlo. ¿Por qué incluso nos descuidamos a nosotros mismos? Porque incluso a veces estamos esclavizados por el dinero, por el afán de tener algo, de conseguir algo, y nos damos cuenta que todo eso nos está perjudicando. Cristo lo describe como hombres de poca fe, que teniendo un Dios tan grande, tan inmenso, ¿creemos eso? ¿Tenemos un Dios tan grande y tan inmenso? Bueno, teniendo a este Dios que sabe lo que necesitamos porque es omnisciente y que nos ama más que un par de pájaros o que un par de plantas, nos ama mucho más. Decide preocuparse por estas nimiedades, por estas cosas absurdas, sin importancia, en lugar de confiar en el único y suficiente dador de todas las cosas. Tenemos mucha fe cuando prosperamos, cuando tenemos un trabajo, cuando todo nos sale bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen las dificultades? Señor, perdóname, pero tengo que aceptar este trabajo aún cuando sé que me hará pecar, o aún cuando sé que me apartará de la iglesia, o aún cuando sé que me perjudica físicamente, o aún cuando no es un trabajo propicio para los cristianos, como los hay. Hay muchos trabajos donde no deberías meterte. ¿Por qué? Porque el solo ambiente, ya del hecho de estar ahí, todo te va a acercar. Dice boliches, en fin, un montón de cosas, ¿no? Similares. Entonces, ¿por qué hablamos así? El Señor es al quien debemos trabajar. ¿Por qué debemos trabajar? Para Él debemos hacerlo. ¿Por qué decimos esto? Señor, todo lo que es tuyo, ¿por qué hablamos así cuando deberíamos decirle a Dios, en lugar de decirle eso, decirle, Señor, todo lo que tengo es tuyo? Y lo que necesito vos ya lo sabés. Todas mis necesidades, vos te estás encargando de eso. Y lo que necesito, obviamente ya lo sabés. Te pido por favor que me ayudes a servirte de la mejor manera con los recursos que me das. Me pedís que trabaje. Dios nos pide que trabaje. ¿Saben qué? Dios pide que nosotros trabajemos, ya lo estuvimos viendo. Me pedís que trabaje, bueno, está bien. Si me pedís que trabaje, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo en el cual me permitas glorificarte y me permitas crecer espiritualmente sin ser de tropiezo a mi vida y a la vida de los demás. ¿Por qué no hablamos así? ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? Señor, no me pedís que trabaje, ok. No voy a tomar un trabajo que me perjudique justamente. ¿Se entiende la problemática? Hermanos, no permitamos que nuestra corta visión, porque es una corta visión, es una visión material, mundana, nuestra corta visión nos impida tener fe en el Señor. Si estás trabajando, asegúrate que Dios esté en primer lugar como corresponde. ¿Ok? Y ese es para qué trabajamos, para Dios. Pero Dios es el primer lugar, debería serlo. Lo que hagamos es hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso implica que Él esté en el primer lugar siempre. Y así llegamos a la tercera y última pregunta. La verdad es que este tema del trabajo es realmente, cuando yo me puse a estudiar, es muy amplio, muy complejo también en muchas cosas. Y lamentablemente no pude
siempre van a ser esenciales, son algunas características de cómo debemos comportarnos frente al trabajo. Sabemos que todos debemos trabajar, somos siervos de Dios, sabemos que trabajamos para Él y solamente para Él, respetando por supuesto nuestros jefes terrenales, pero sin dejar de tener el primer lugar Dios en nuestras vidas. Pero si decimos que somos cristianos, entonces nuestra forma de trabajar tiene que estar delineada, o sea, marcada, por lo que Dios quiere en cada ámbito donde trabajamos. ¿Se entiende? Si somos hijos de Dios, por supuesto, tenemos que trabajar como Dios nos dice que trabajemos, como Dios nos dice que nos comportemos. Esto se logra mediante hábitos, comportamientos, actitudes que Dios nos pide que tengamos y apliquemos. Hay muchas características, por eso yo le dije que es realmente amplio y podemos empezar a desmenuzar un montón de versículos y de pasajes que yo no pude incluir, no los incluí, los omití, pero que podríamos buscar. Y yo les animo a ustedes, hermanos, que en sus casas, por favor, estudien este tema. Realmente es muy interesante y realmente hay muchísimas cosas que podemos aplicar en cuanto a nuestro comportamiento en el trabajo, ¿no? Pero yo acá detallo tres características, nada más, tres aspectos que son necesarios, y los que vamos a ver ahora, ¿no? A continuación. Bien. No están en orden, o podríamos ponerlo en orden, pero realmente los tres se manejan de la misma manera, o sea, deberían aplicarse en igual grado de importancia. Y digamos, el primer punto, acá no tiene que ser en este mismo orden, pero el primer punto es con respeto y reconocimiento. ¿Cómo vamos comportarnos frente al trabajo, frente a la gente del trabajo, en el trabajo? Bueno, con respeto y con reconocimiento. Leímos ya antes 1 Pedro, se lo voy a leer de vuelta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, anótenlo por favor, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Como ya vimos, nuestro jefe supremo es Dios. Pero debemos sujetarnos también a los terrenales, por supuesto, ya estamos viendo. Y lo debemos hacer dándole el respeto correspondiente por su posición y jerarquía. Y escuchen esto, faltarles el respeto, o sea, ser irrespetuosos por nuestros jefes terrenales, significaría desautorizarlos, y eso es justamente lo que Dios no pide que hagamos. Si nos sometemos a alguien, no podemos desautorizarlo. ¿Cómo lo vamos a desautorizar? Se contradice lo que estamos diciendo, ¿no? Si nos sometemos, nos sujetamos a alguien, debemos tratarlo con respeto, por su autoridad, por su posición, por la jerarquía que tiene en esa empresa, en ese trabajo, donde sea. Entonces, el primer punto es con respeto y con reconocimiento. ¿A dónde vamos con reconocimiento? Bueno, trasladándonos un poco más a la parte de acá de la iglesia, el trabajo de la iglesia. En el caso justamente de este aspecto, debemos extendernos un poquito. Por supuesto, debemos reconocer también un poco el trabajo de los demás. Nuestro jefe, si bien es Dios, al servirle, administrando los diversos dones y capacidades recibidas, tenemos líderes y pastores que trabajan arduamente y nos guían. En este aspecto, también, más allá de ejercer el respeto a Dios y a dichos hermanos, debemos ejercer un sentir de reconocimiento a ellos. Y esto, hermanos, es bíblico. Acompáñenme por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Este capítulo me encanta, de este libro de 1 Tesalonicenses, me encanta porque tiene cosas muy prácticas. Al finalizar, el capítulo tiene algo realmente muy práctico, que son realmente beneficiosos, ¿no? Y de gran edificación para la vida de cada cristiano. Les animo a que después lo esté leyendo. Pero primero Tesalonicenses capítulo 5, y le digo que esto es bíblico, esto es de Dios. Dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La idea que el apóstol nos está transmitiendo es la de no ignorar el servicio de los hermanos y particularmente de los líderes de la iglesia, sino reconocer su trabajo y tenerlos por mucha estima y amor, que es lo que estábamos leyendo recién. Solamente lo leímos. Esto corresponde no solo al concepto de ¿qué? De respetar y someternos a las autoridades, sino también a la edificación, exhortación y amor por los demás. Las personas que están liderando tienen una tremenda responsabilidad ante los ojos de Dios, que muchas veces
no es comprendida ni valorada. Muchas tareas que el Señor solicita de nosotros conllevan una gran responsabilidad. Como por ejemplo lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes. Esto que yo estoy haciendo ahora es un privilegio, es un placer, pero también es una responsabilidad. Yo no puedo parar acá y decirle cualquier porque Dios me va a pasar factura. Es una tremenda responsabilidad. Esto no es un juego. Por eso es la razón por la cual siempre estoy nervioso. Paso acá y tengo que hablar y tengo que disponerme a Dios y que Él me use de la manera que Él quiera hacerlo. Y tengo que decir lo que Él me diga que diga. No lo que yo quiero, no cualquier pavada que puedo decir, porque puedo afectar un montón de cosas y después Dios me va a decir, mira lo que dije. Por eso, contribuyamos al bienestar y la armonía del cuerpo, o sea, del cuerpo de Cristo, la iglesia. En este caso, reconociendo, estimando y amando a los hermanos que trabajan, y entre esos aún más a los líderes y pastores que se esfuerzan cada día y trabajan para el Señor. No para alimentar el pecho soberbia, y tampoco pienses, uy, si yo lo animo, lo exhorto, lo tengo por mucha estima y demás, él por ahí se la cree y yo la verdad que no quiero hacer eso, no quiero hacer tropiezo. No para hacer eso, sino justamente para animarlos a que continúen de la misma manera, esforzándose, trabajando al máximo y entregándole todo a Dios. Como dice 1 Timoteo, capítulo 5, no lo busquen, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien, siempre estamos hablando que gobiernan bien, la palabra bien marca la diferencia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, respecto al reconocimiento, lo puse en la mano porque, lo puse junto porque van totalmente relacionados, vos tenés respeto, pero también tenés un sentimiento, un sentir de reconocer, la palabra reconocer da la idea de mirar fijamente, es decir, comprender, entender algo. Entonces en este caso reconocer también el trabajo de los demás hermanos, animarnos y exhortarnos, ¿no?, a que continuemos de la misma manera, porque eso es parte de la edificación mutua. Segundo característica, segunda forma también de comportarnos, igual de importante que la anterior, es con integridad. Con integridad. Si no tenemos respeto, si somos irrespetuosos, vamos a estar fallando lo que Dios dice, pero también si no somos íntegros, vamos a estar fallando lo que Dios dice. Vamos a estar fallando, vamos a estar pecando. A nadie le gusta tener, los empleados lo saben, los jefes lo saben, ¿no? A nadie le gusta tener trabajadores deshonestos, empleados deshonestos, aprovechadores, estafadores y demás conductas reprobables, reprochables. Nadie quiere un empleado así, ¿no? Nadie. Es un dolor de cabeza y además es perjudicial para uno. Lo mismo nosotros no podemos ser unos empleados de esta manera para con los demás jefes, con nuestros jefes. Nadie que ande hipócritamente puede tener lo que Dios nos pide que tengamos al trabajar, que es integridad. Ser íntegros es una cualidad exigida a los cristianos y que debemos practicar continuamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, en los requisitos de los pastores tienen que tener una conducta irreprensible. En 1 Timoteo capítulo 3. Anótenlo, después lean en sus casas. Pero fíjense lo que dice en Efesios capítulo 6. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Para la palabra sencillez, en el griego se utiliza, estoy con el diccionario a full, en el griego se utiliza haplotes, que quiere decir de un solo aspecto, una sinceridad. Esto nos da la idea de que no ser hipócritas, esto nos da la idea de no ser hipócritas en las cosas que hacemos. Comportarnos de la misma manera en todo momento, ser de un solo aspecto. Vos sos acá de una manera y ser de un solo aspecto significa que vos cuando salís por esa puerta tenés que ser de la misma manera que sos acá. Y se aplica el trabajo también. Se aplica el trabajo de la misma manera que trabajás acá, vas a tener que trabajar afuera. O de la misma manera, porque esto es peor, de la misma manera que vos trabajás afuera, debes hacerlo acá.
¿En qué sentido? No, bueno, no vamos a entrar mucho en esto, pero ¿vos llegas tarde al trabajo? ¿Llegas tarde al trabajo? No. Si llegas tarde, ¿qué pasa? Perdés plata. Si llegas tarde, te sacan el presentismo. Si llegas tarde, no podés cumplir bien con tu trabajo. Ahora, ¿llegas tarde a la iglesia? ¿Llegas tarde al ministerio que estás sirviendo, trabajando? ¿Dónde está la prioridad también? Todo está relacionado. ¿Dónde está? ¿Sos íntegro? Hay que ser de un solo aspecto, debemos trabajar igual. Si acá nos comportamos como santitos, debemos hacerlo allá afuera también. Con integridad, siendo sinceros, no arrastrándonos por el pecado, que hay en el trabajo también. Debemos manejarnos de la misma manera. Dios no quiere actores cristianos. Dios no quiere actores cristianos. Él quiere gente que trabaje y que trabaje forzadamente para su gloria, para su obra. Amén. Dios no quiere actores cristianos. Bueno, que me conocen bastante. A mí me gusta mucho unos dibujitos, una serie animada japonesa que se llama Los Supercampeones. Y es muy vieja, es viejísimo, de los 80 más o menos. Y hay un capítulo que me queda grabado una frase del protagonista de este dibujito, que se llama Oliver, que nunca estaba enojado con nada. Y sin embargo ese día, al ver que su equipo estaba trabajando de forma simple, así, agrandados, no esforzándose en lo que estaban haciendo, él se enoja y les dice que los que quieran trabajar conmigo van a trabajar hasta que se oculte el sol, porque prefiero pocos con ganas de jugar que muchos holgazanes. Entonces esa es la idea, hermanos. No podemos estar paneando, lasañando, o sea, Dios no quiere que los cristianos. No estás ahí para que te una silla, no es para trabajar, es para servir. Trabajar forzadamente trabajar. Y si vos estás trabajando en tu empresa o donde fuere, lo haces bien, con todo el esfuerzo del mundo, ¿por qué no lo haces acá también? ¿Por qué no lo haces con la iglesia? De la misma manera. ¿Por qué no lo haces evangelizando? Y esto nos da pie para el último punto, el tercer punto de la última pregunta. Ya veo sus caras, por eso les digo la última pregunta del último punto. Que es, debemos trabajar con excelencia. O sea, comportarnos con excelencia. Otra de las características que nos pide Dios es que nos conduzcamos con excelencia. Es decir, esforzarnos en lo que hagamos para lograr una calidad superior. Eso significa excelencia, tener una calidad superior, digna de estimarse. Excelencia justamente es eso, calidad superior o bondad que hace digno de aprecio y de estima, ¿no? Entonces debemos trabajar de esa manera, o de manera que logremos esto. Tito capítulo 2 dice, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y más cuando el jefe es insoportable, peor todavía esto, que no seamos respondones. Pero tenemos que no ser respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Segunda Timoteo, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La clave para trabajar con excelencia es esforzarse, es trabajar. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. Esfuérzate, sé muy valiente, vas a tener que esforzarte porque no va a ser fácil. Vas a trabajar y el trabajo no va a ser fácil. Porque cuando hagas las cosas bien, ahí van a empezar los problemas. El diablo es vivo en ese sentido y no quiere que vos trabajes bien. Para producir una calidad superior de trabajo, debemos esforzarnos para que lo hagamos de la mejor manera posible, recordando que lo hacemos para quién, para Dios y para glorificarlo. Recordamos siempre eso, siempre que lo hacemos para Dios y para glorificarlo. Y debemos dar todo, eso significa esforzarnos, dar todo de nosotros para glorificar a Dios. Personas como Josué, Nehemías, Pablo, entre muchos otros, fueron personas que han realizado trabajos excepcionales, pero que lo lograron justamente y tuvieron que pasar por muchas dificultades, pero esforzándose al máximo lo lograron. Obviamente con Dios por su lado, tenían claro por quién tenían que trabajar y para quién. Damos el máximo de nuestras fuerzas para trabajar, lo hacemos con todo.
hacemos en la justa medida en cuanto a eso. Cuando nos toca trabajar, tenés que dejar todo. Es como jugar un partido de fútbol, estás jugando la final de la Champions League, la final del Mundial, y ¿qué les pide el entrenador siempre a sus jugadores? Muchachos, caminen en la cancha. Muchachos, no se esfuercen, no hagan nada. ¿No? Muchachos, hay que correr, hay que esforzarse, hay que dejar la vida. Y en este caso, la única forma de trabajar con excelencia, no solamente trabajar, sino también estudiar, ¿no? Pero la forma de hacerlo con excelencia es esforzarnos al máximo, esforzarnos y dejar todo justamente en eso. Conclusión, ¿qué es trabajar? ¿Una responsabilidad? ¿Todos debemos trabajar? Sí. ¿Para quién debemos trabajar? Para Dios. Todo hijo suyo es su siervo, todo hijo suyo es su siervo y debe trabajar para él con el fin de glorificarle. ¿Cómo debemos comportarnos? Al menos con respeto y reconocimiento, con integridad y con excelencia. No pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, no las pongamos. ¿Trabajás para tener cosas materiales o trabajás para las cosas eternas? ¿Y estás trabajando para las cosas eternas? Esa es la pregunta. Dios quiere que lo pongamos en primer lugar, porque Él es más importante que cualquier cosa. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3. Versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. De corazón para el Señor, hermanos. De corazón para el Señor. Todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón, es decir, esforzadamente, que lo hacemos para Dios. Solamente para Él. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién nos va a dar la recompensa? Dios. ¿Qué lees? A ver, vas a trabajar, y vas a trabajar y Dios te va a dar todo lo que necesites materialmente, pero te va a recompensar espiritualmente. ¿Y sabes lo que va a perdurar allá en los cielos? Lo eterno. Lo eterno. No pongan la mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales, en las cosas eternas. 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios los bendiga.